Este es un discurso del Frierdiker Rebbe, del Rebbe anterior, de Tafshin Dalet, 1944. El Rebbe ya estaba, el Rebbe anterior ya estaba en Estados Unidos. Y este discurso en realidad es el primero de una serie de 4 discursos. La verdad es que dudo que estudiemos los 4 discursos, porque se va a hacer muy largo. Y la verdad es que obviamente sí vamos a ganar porque ese estudio es importante, pero me parece que está bien si estudiamos el primer discurso, estamos muy bien. El tema del discurso empieza hablando de Pesach, de la fiesta de Pesach que se nos viene ahora, y nuestros sabios dicen que 30 días antes de cada fiesta hay que estudiar las leyes de la fiesta. Ahora estamos ya pasados los 30 días, porque Purim son 30 días antes de Pesach, vamos a estudiar sobre Pesach. Si bien empieza hablando de Pesach, y el sentido principal, tipo las primeras 2 hojas habla de Pesach, el resto del discurso no necesariamente habla de Pesach propiamente dicho. Pero es un discurso muy interesante porque es un buen material para Isboinenus, para meditar, para pensar en Hashem, pensar en el amor a Hashem, en el temor a Hashem y en la belleza de Hashem. Esas 3 cosas. Entonces al comienzo mismo hay una serie de preguntas que parecen medio complejas y volteretas para acá y para allá, como todos los Maimorim, todos los discursos, pero después empieza bastante light, bastante simple y fluye. Para explicar las preguntas antes de leer el texto, así nos va a ser mucho más sencillo entender qué es lo que está planteando el Rebbe. Y después nos metemos en el texto y va a ser bastante más fácil. Básicamente lo que plantea el Rebbe es, hay 2 momentos, esto está en montones de discursos hasídicos, no es una cuestión del Rebbe, estamos estudiando un discurso del Rebbe anterior, entonces esto es lo que vemos. Hay en los versículos que hablan sobre matzah en Pesach, hay una serie de un problema muy grande. Suena como que hay 2 niveles en la matzah. Está la matzah antes de la mitad de la noche, ahora explico esto, y está la matzah después de la mitad de la noche. ¿Qué significa la mitad de la noche? Un poquitito la historia de Pesach. El pueblo judío estaba en Mitzrayim, estaban en Egipto, y Dios dijo, los voy a sacar. Y Dios dijo, la noche del 14 de Nisan, que es cuando festejamos Pesach, la noche del 14 de Nisan, o sea, 14 de Nisan a la noche, ya entrando en el 15 de Nisan, hay que comer matzah, hay que hacer el famoso sacrificio de Pesach durante el día, y después había que mojar, esto solamente en Mitzrayim, mojar las jambas de la puerta con la sangre del cabrito, comer el cabrito entero y estar preparados, listos para salir. ¿Hasta qué hora se podía comer el Korban Pesach? Y esto se aplica hasta el día de hoy. En el Seder de Pesach, el primer Seder de Pesach, hay que comer la matzah, que se llama la Ficomán, la última matzah, antes de Hatzois, antes de la mitad de la noche. ¿Por qué? Porque el Korban Pesach se comía hasta Hatzois, hasta la mitad de la noche. A partir de la mitad de la noche ya es, digamos, el 15, ya se considera como si fuese el día 15, y ya el pueblo judío estaba listo para irse. Y ahí aparece la historia de que por qué nos fuimos rápido de Mitzrayim, porque nuestros antepasados hornearon la matzá y no hubo tiempo para que esa matzá leude, y por lo tanto, porque apareció Dios y se reveló y nos sacó de Mitzrayim y nos fuimos todos de Mitzrayim. Esta es básicamente la historia. Entonces el rey plantea, hay un problema acá. Al respecto de la matzá que había que comer en la noche de Pesach, el 14 de la noche, entrándose el 15, la Torah dice, hay que cuidar esa matzá, hay que cuidarla. ¿Qué significa cuidarla? Hay que cuidarla que no sea hametz, de que no leude, así de sencillo. Y después, la Torah misma dice que salimos de Mitzrayim porque la harina con agua, o sea, la masa que prepararon nuestros antepasados, no hubo tiempo para que leude, porque apareció Dios y nos sacó de Egipto. Suena que, si hubiese habido tiempo para que leude, la hubiésemos podido dejar leudar. Pero ya dijimos que hay que cuidar la matzá. ¿Hay que cuidar la matzá? Ok, vamos a empezar. Página 220. Lo primero que el Rebbe cita es una parte de la Agadá de Pesach. Y a partir de esto va a empezar a hacer todas las preguntas. De vuelta, no se asusten, parecen preguntas rebuscadas, revueltas y qué sé yo. No es el tema central del discurso la pregunta. Lo importante es lo que viene después. Toda la respuesta. La pregunta, de vuelta, le da vueltas y vueltas y vueltas. Y después los deja de lado, ni siquiera se dedica, y al final del discurso no responde nada específico sobre la pregunta, porque de vuelta, este es el primer Maimar de 4, que no los vamos a estudiar, pero no se detengan, no se vuelvan locos en la pregunta, esto es a lo que voy.
Matzah Zushano Oichel, esto está escrito en la Gadá. Esta matzah que nosotros comemos, al Shumma, ¿por qué comemos matzah en Pesach? Noche de Pesach, esto es el texto de la Gadá. Al Shum Shelo Hispik Betzeket Shelaboiseinu Leachmitz, porque comemos matzah, porque no hubo tiempo suficiente para que la masa de nuestros padres, nuestros antepasados, se vuelva Hametz, Leachmitz, hasta que se apareció Dios, así rápidamente, el Rey de todos los reyes, el Santo bendito sea, y nos redimió. Entonces, de vuelta, ¿por qué decimos esto en la Gadá? Todo el pueblo judío dice esto en la noche de Pesach. ¿Por qué comemos matzah en Pesach? Porque no hubo tiempo para que leude la masa que habían hecho y se fueron de Mitzrayim. Bien. Shenemar, como está escrito, la Toira, Vayoife Zapatzek, hornearon la masa, etc. Ubes matzes kilo hametz, eran como tortillas de matzah y no eran hametz. Y después la Torah así, Gorshu me Mitzrayim, porque fueron echados de Mitzrayim, no podían quedarse más tiempo. Entonces, ¿por qué comemos matzah? Porque no hubo tiempo de que leude. Así de sencillo. Eso es lo que dice la Gadá. Hay que entender, dice el Rebbe. La Gadá está diciendo por qué comemos matzah, claramente, porque no hubo tiempo de que leude. Si hubiese habido tiempo de que leude, pues comíamos pan, yo qué sé, no matzah. Mashma, suena, de lul, etam ze, si no hubiese sido por esta razón de que no hubo tiempo de que leude, no existiría todo el concepto de comer matzah. ¿Qué matzah vas a comer si comieron pan cuando salieron de Mitzrayim? Ay, ¿por qué no comieron pan? Ellos estaban horneando pan, porque no hubo tiempo. Bueno, no hubo tiempo, comieron matzah. Pero el punto central no es la matzah, es que no hubo tiempo. Esa es la segunda matzah. Yo te adelanté, para que la gente no se vuelva así. Es la segunda matzah, yo te adelanté a propósito. VMs. Y en realidad, acá viene el problema, que empieza la pregunta. ¿Acaso a partir de, no es la historia que a partir del 10 de Nisan, Pesach es el 15 de Nisan, a partir del 10 de Nisan ya tenían que comer matzah? Y entre paréntesis, el Rebbe tiene una sija muy larga sobre el tema, ahora no importa todo el detalle, pero el Rebbe dice que los Midrashim cuentan, lo trae Rashi en la Torah, cuando a Abraham lo fueron a visitar 3 malachim. Uno para decirle que iba a tener un hijo, uno para curarle el bris y otro para destruir Sdom y Amoira. ¿Cuándo cayeron esos malachim en la casa de Abraham? Pesach. Era Pesach. Y Abraham le dice a Sara, Lushi vasiu gois, anda a hornear, anda a amasar y hacer unas tortillas. Y Rashi dice, era matzah lo que hicieron. Era matzah. Quiere decir que Abraham comía matzah en Pesach. Y seguro Abraham le dijo a Yitzhak que en Pesach hay que comer matzah. E Yitzhak le dijo a Jacob, ¿qué quiere decir esto? Que en todas las generaciones del pueblo judío, inclusive en Mitzrayim, qué sé yo, en Pesach, ¿qué comían? Matzah. Era algo viejo, digamos, no era algo nuevo que Dios se le apareció y dijo, muchachos, coman este pan raro. Veníamos comiendo matzah desde la época de Abraham Avinu. No, cerramos paréntesis, sea como fuere. Antes de que estén en el desierto. Correcto. Tengan esa necesidad de urgencia de no tener. Correcto. Eso es Midrashim. Los Midrashim dicen, claro, lo trae Rashi en la Torah, es el pshat en la Torah, es el sentido literal de la Torah. ¿Pero por qué nación? ¿Porque sentían eso? Porque sabían que iba a pasar eso. Bueno, el Midrash dice que Abraham Avinu cumplía todas las mitzvot, inclusive antes de que hayan sido dadas. Claro, E inclusive las mitzvot rabínicas cumplía Abraham Avinu. No está, lo dice la Gemara, el Talmud, ¿sí? Lo dice el Talmud. No, sea como fuere, cerramos paréntesis, digamos. Lo que sí dice el discurso, este es un discurso del Rebbe anterior, como ya dije en la introducción. Lo que sí dice. En realidad, yendo más para atrás sí. Y todo, forma parte de ese concepto atemporal, ya físico y ayer, que a nosotros como seres humanos nos cuesta entender, porque lo que es eso. No necesariamente eso. Forma parte de entender qué significan las mitzvot antes de la entrega de la Torah, las mitzvot después de la entrega de la Torah, qué es una mitzvah, qué es unión con Dios. Es algo bastante más amplio y más profundo. Pero sea como fuere, por lo menos en el Maimar dice, que los judíos comían matzah en Mitzrayim a partir del 10 de Nisan. 4 días antes, 5 días antes, lo que sea como quieran entenderlo, de Pesach.
Shenemar, Bo Erev Toichlu Matzah, como está escrito a la noche que come matzah. Vexiv, y está escrito Ushmarte Mesamatzah, hay que cuidar la matzah. Shetzricha Shimo Shelot Ishametz, es decir, la matzah hay que cuidar que no leude. Entre paréntesis, ahora una cuestión alágica nomás. Matzah significa masa que entre el momento en que se mezcló el agua con la harina y salió la matzah horneada, no pasaron 18 minutos. Si pasaron más de 18 minutos, olvídalo, ya no es matzah, es hametz. Entonces, imagínense que en una fábrica de matzah la gente corre, mueve, vamos moviéndose, etcétera, etcétera. Las industriales también son así, o sea. Sí. 18 minutos, sí. ¿Puede ser menos o tiene No, que ser 18? sí, puede ser menos. No, puede ser menos. No pueden pasar más de 18 minutos. Bien, sea como fuere, había que cuidar la matzah. Entonces vemos claramente que inclusive si los egipcios hubiesen dado tiempo al pueblo judío y no los hubiesen echado, que se vayan corriendo, para que la matzah leude, para que la masa leude, igual había que cuidarla, porque no se podía comer hametz. ¿Se entiende? Por un lado dice, muchachos, cuiden la matzah. Ojo, no más de 18 minutos. Y después dice, nos fuimos corriendo. ¿Sabés por qué comemos matzah? Porque no nos dieron tiempo de que leude. Si igual no podía leudar. Igual estabas obligado a que no leude. Entonces, ¿qué está pasando acá? Es algo extraño. ¿En qué? Si es así, que igual no podía leudar, ¿qué es esta razón que dice la Agadá de Pesach? Que no hubo tiempo para que la matzah leude. ¿De qué está hablando? Igual no podía leudar. Vegan, y también, y tampoco podemos decir que esto mismo, el hecho de que Dios mandó a que hay que cuidar las matzot, y después apareció Dios e igual no pudo leudar, no iba a leudar porque había que cuidarla, pero te estoy contando una historia. Mirá, justo apareció Dios en el medio, nos sacó de Egipto y no nos dio tiempo de que leude. Si estamos hablando de la misma matzah, la matzah que había que cuidar y la matzah que no dio tiempo de leudar, es todo lo mismo y simplemente es una historia. Te estoy contando, mientras estábamos cuidando la matzah, apareció Dios. De acuerdo a esto, el hecho de que no hubo tiempo de que la masa de nuestros padres leude, no es la razón por la cual comemos matzah entonces. Te estoy contando una historia. Hay que cuidar las matzot. ¿Y sabes qué? En el medio de que estábamos todos cuidando de que no leude, apareció Dios. Mira qué interesante. Y nos fuimos de Egipto. Qué lindo. Ahora llegó Pesach. El ceder de Pesach. Dice la Agadá. ¿Por qué comemos matzah? Porque no hubo tiempo de que leude. No es así. Mentira. Comemos matzah porque Dios habrá dicho que en el Pesach hay que comer matzah. Pero no tiene nada que ver que no hubo tiempo de que leude. ¿Se entiende lo que está planteando el Rebbe? Quien que me sabe te está contando una historia nomás. Ay, no hubo tiempo de que leude porque apareció Dios. Ayer y cuando nuestros antepasados salieron de Egipto, y en el no hubo tiempo para que leude la masa. Mira qué interesante. Pero en realidad esto no puede ser. Que el hecho de que la Agadá o la Torá nos esté contando una pequeña historia bonita que apareció Dios en el medio, no tiene sentido. Porque la Agadá, el texto es muy claro. La Agadá pregunta: esta matzah que estamos comiendo, al Shumma, ¿por qué comemos? Está preguntando, ¿cuál es la razón por la cual comemos? Pregunta la Agadá. Y la Agadá responde, al Shum Shelo Yispik, etc. Porque no hubo tiempo de que leude. Está diciendo usted, la razón por la cual comemos matzah es porque no hubo tiempo de que leude. La Agadá lo dice claramente. No me vengas a decir que es una historia, un cuentito. Bueno, justo apareció Dios mientras cuidábamos matzot. No es un cuentito. Esa es la razón por la cual comemos matzah. Harei. He aquí. Esta respuesta de la Agadá vale vairatam beasí la gilas matzah. Viene a explicar por qué comemos matzah. Porque no hubo tiempo de que leude. No es un cuentito al margen. No es un paréntesis.
Más aún, inclusive si decimos que en realidad es un cuentito. La Gadá nos está contando un pequeño cuentito, que no hubo tiempo de que leer, etc. ¿Y por qué está en forma de pregunta y respuesta en la Gadá? Esta matzá que comemos, ¿por qué la comemos? Por tal razón. ¿Por qué está así? Porque así tiene que ser esta noche de Pesach. Tiene que ser en forma de pregunta y respuesta. Paréntesis, muchos de los asuntos de Pesach, del Seder de Pesach quiero decir, están construidos alrededor de que los chicos no se duerman. Punto. Y para eso hacemos un montón de cosas. Mejoramos hacer carpas y le hacemos preguntar a los chicos Manishtana qué cambió esta noche, y preguntamos y respondemos y damos volteretas, y el Rambam dice repartirles, no se hace, pero repartirles egoísmo, como es, nueces y almendras para que no se duerman, caramelitos, qué sé yo. Entonces, como todo el orden de la noche tiene que ser de esa manera, entonces la Gadá pregunta y responde, pero en realidad no es más que una historia. O como Beshailas Akushes Manishtana, la Ilazei, como las preguntas que preguntamos, qué cambió esta noche, etc. Veamaina Badimainu, y la Gadá responde, éramos esclavos. Velachin Gam Kan, Ubesigno y Shalabechuba. Y también acá, en el por qué comemos matzá, es en forma de por qué y responde, pregunta y respuesta. Avalbeme Surra que me sabe en mi alma, pero en realidad no es más que un cuentito. Si me querés decir eso, Amdan Bambitis Ainian, pero en realidad. Y me dio dice a pesar de vuelta, no se pierdan esto, lo hago rápido porque no es el punto central del estudio, ¿sí? Por eso vamos un poquitito más rápido nada más. A pesar de que en realidad el orden de esta noche de Pesach es en forma de pregunta y respuesta, tiene que ser así. Dejenu gamba cabanes de Sfiros Elioines, y así también es espiritualmente hablando en las Sefirot, en los mundos celestiales, yo que sé. Veihut Shmois Aketoshim, y la unificación de nombres santos. No importa esto, ¿sí? Realmente no es el punto central. Y Neugam que meter el Shalom Maina también está en forma de pregunta y respuesta. De Zeu Hombro Ban Shoyel Ma, Ben Shoyel Ma, la Gadá. Paréntesis. Lo primero que tienen que saber, una de las cosas importantísimas que tienen que saber es que todos los textos, todos del judaísmo, están llenos de capas de profundidad. En donde quien no sabe ve simplemente el texto, y quien sabe ve una profundidad extrema. La Gadá dice Kanabel Shoyel Manishtana. Aquí el hijo pregunta qué cambió esta noche, las 4 preguntas, ¿sí? Las famosísimas 4 preguntas. Manishtana. Viene una capa de interpretación mucho más profunda y dice hay muchas formas de entender los nombres de Dios. No me voy a detener en toda la explicación ahora porque no es el momento, solamente para mostrar que existe otra cosa. Hay un nombre de Dios que se llama Ban. Hay un nombre de Dios que se llama Ma. Diferentes nombres de Dios. Ban se escribe igual que Ben, Beis y Nun. Y Ma, que quiere decir que es uno de los nombres de Dios. Entonces, una capa más profunda de comprensión de la Gadá es que Ban le está preguntando a Ma. Son 2 nombres de Dios que se están conectando entre ellos, y uno está preguntando del otro nombre de Dios y está pidiendo la energía al otro nombre de Dios. No, son diferentes capas de comprensión. De Shem Ban, Shem Ma. El nombre Ban está preguntando del nombre Ma, que de vuelta no le importa qué significa porque no es el punto del discurso. Bejol Ze, aún así, a pesar de que todo el sistema de la Gadá está construida en pregunta y respuesta, y Neamaina al Shum Shelo Hispik Bevaimer, Areyeb Shalom Mashutam Besiva la Gilas Matzazu. La respuesta de la Gadá, que comemos matzá porque no dio tiempo de que leude la matzá, la masa, perdón, de nuestros antepasados, etc. No podemos decir que es la razón por la cual comemos la matzá de Pesach. ¿Por qué? La mitzvah, ahora sí empezamos un poco más importante en el punto de la respuesta, digamos. La mitzvah de comer matzá, ¿en qué consiste? Que Dios dijo, a la noche coman matzá, a la noche coman matzá, la noche del 14 entrando al 15, coma matzá, y esa matzá hay una obligación de cuidar que no leude. Esa obligación de esa matzá, de comer esa matzá, es hasta la mitad de la noche. Hasta Hatzos.
She'az uzman joivas mitzvahs achilas matzah, que hasta Hatzot, desde el anochecer del 14 hacia el 15, hasta la mitad de la noche, es la obligación de comer matzah esa noche de Pesach. De Michatzis Laila Rishoina Bahala, porque de la mitad de la noche primera de Pesach en adelante, y ni achilas matzah reishus, comer matzah es algo que si uno quiere comer matzah come, si uno quiere no come. En teoría, no sé quién lo hace, pero no importa, en teoría uno podría pasar todo Pesach sin comer matzah, excepto la primera noche. El resto de Pesach querés comer fruta todos los días, todo el día, anda a comer frutas. La primera noche de Pesach tenés una obligación de comer matzah, es una mitzvah positiva de la Torá. El resto del Pesach no. ¿Y la última tampoco? No. Solo en el Seder. Hay un din de Yom Tov, de Shabes, es otro maíz, pero Solo en el Seder. sí, ¿no? Bidim Pesach, de la mitzvah de comer matzah en Pesach, solamente la primera noche. ¿Solo la primera? La primera segunda noche, no. De Rabbanan sí. De Rabbanan, ¿qué? ok. Bíblicamente hablando. Sí, no. por eso, pero el segundo Entonces, Seder en Israel El no. segundo no hay por segundo eso. Pesach en Israel. En Israel No hay segundo no. Seder en Israel, quiero decir. Perdón, Entonces, ¿los sí, últimos 2 días son Yom Tov en Israel o solo el último? el último. No, los últimos Los dos. últimos dos no. Cuando acá estamos en Yom Tov, en Israel ya terminaron Yom Tov. Ahora bien, el Rebbe ahora está planteando ya claramente que no puede ser una sola matzah. La Torah no puede estar hablando de la misma matzah, antes de Hatzot y después de Hatzot. ¿Por qué? Porque de vuelta, Dios manda a cuidar la matzah y Dios manda a comer matzah la noche de Pesach. Pero esa obligación corre, es vigente hasta la mitad de la noche. Cuando terminó la noche, decía, terminó la mitad de la noche, ya está. Se acabó la obligación de matzah. ¿Estamos? Que Maimar, como está escrito en la Gemara, Mash vi reshus, afshish reshus. ¿Cómo es el último día de Pesach? Si querés comer matzah, comés, y si no, no. No puedes comer jamés, pero si no querés comer matzah, no como matzah. Quiere decir que todos los otros 6 días también son reshus. Si querés comer matzah, comés, y si no querés comer, no comés. De hoy vas a las matzah, urak, balayla, rishona, ad hatzos. La obligación de comer matzah es la primera noche hasta la mitad de la noche. ¿Y cuál es la prueba? Porque en la ofrenda de Pesach, el cabrito de ofrenda de Pesach que está escrito, o el corderito, al matzah y sumererim yechlu, hay que comer la carne del corderito de Pesach con matzah y con maror, con hierbas amargas. Y el korban Pesach solamente se puede comer hasta la mitad de la noche. Imken, si es así, la obligación de comer matzah la primera noche de Pesach hasta la mitad de la noche. ¿Estamos hasta acá? Ahora viene el problema. Vagiluy, la revelación de Melech, Malchim, Amlachim, Akadosh Baruch Hu, la revelación de Dios, fue después de la mitad de la noche. Entonces acá ya empieza a aparecer el concepto de que estamos hablando de dos tipos de matzah diferentes. Hay una matzah hasta la mitad de la noche, que es la obligación de comer matzah en Pesach, que corre desde la noche del 14 hasta la mitad de la noche. Y después hay otra matzah. Aparece otro concepto en matzah que nada que ver, que de ese concepto está hablando la Gadá. ¿Por qué comemos matzah? Porque se apareció Dios. ¿Cuándo apareció Dios? Después de la mitad de la noche. Entonces es otra matzah. Nada que ver. Como está escrito, Vayehi Bajatzi Alayla. ¿Cuándo aparece Dios? A la mitad de la noche. Vashem y Kakol Bejoir, etc. Y Dios se ocupó de las macas Bejoir, como es de la plaga de los primogénitos. A partir de la mitad de la noche apareció Dios en Mitzrayim. Como Dios mismo dice, como a la mitad de la noche yo voy a salir dentro de Mitzrayim, veo Barti y voy a pasar por Mitzrayim, me voy a matar a los primogénitos de Mitzrayim. A partir de la mitad de la noche. Y sobre eso dijeron que no hubo tiempo a que leude hasta que se apareció el rey de todos los reyes, santo bendito sea, y nos redimió. Quiere decir que hay un sistema funcionando antes de la mitad de la noche y a partir de la mitad de la noche hay otro sistema. Nada que ver. ¿Estamos? Esto ocurrió después de la mitad de la noche, que apareció Dios. Entonces, ordenando todo, ahora el rey lo va a decir de vuelta, pero ordenando todo. Hay que cuidar la matzah, hay que comer matzah la noche de Pesach. Buenísimo, hasta la mitad de la noche. Ese es un tema. Ahora cambiemos de tema.
¿Por qué comemos matzá en Pesaj? La Gadá dice, porque no hubo tiempo de que leude la matzá y apareció Dios y nos fuimos corriendo. Esto es a partir de la mitad de la noche, otra matzá, otro asunto, nada que ver con lo que estábamos hablando antes. No mezcles las cosas, nada que ver. Entonces, estamos en página 221, en la tercera línea. Estamos hablando de dos matzot diferentes. Son dos asuntos en matzá. Ajas koidim hatzos, una matzá antes de hatzos, antes de la mitad de la noche. Veía matzá shetzricha shimur mejimus. Y esa es la matzá que hay que cuidar que no leude. Me dice la toira, es una mitzvah, cuidar que no leude. Veía sheinis, y la segunda matzá, matzá she'achar hatzos, es una matzá que viene después de hatzot. Y esa matzá después de hatzot lo ispica le hachmitz. No hubo tiempo para que leude. No hubo tiempo para que leude. ¿Por qué? Mi prenguilo y melech malchem como dice la Gadá, porque se apareció Dios. Entonces ahora, toda esta confusión que teníamos con las matzot, ahora quedó un poco más ordenada. Hay dos niveles en la matzá. Hay dos asuntos en matzá que nada que ver uno con el otro. ¿Estamos? De acuerdo a esto tenemos que entender. Hay un problema muy grande. Escuche, presten atención. La Gadá que dice, esta matzá que comemos, ¿por qué comemos matzá? La Gadá responde, porque no hubo tiempo de que leude la matzá de nuestros padres, etcétera, etcétera. Discúlpame, ¿a qué hora es el Seder de Pesaj? Hasta Hatzos, ¿verdad? Hasta la mitad de la noche. En la mitad de la noche, yo ya dije, el primer Seder de Pesaj, antes de la mitad de la noche tenés que comer el afikomán. El afikomán representa el Korban Pesaj. No sabía que antes de las 12. Sí. Lo que pasa es que hay que ver, Hatzos a veces es la 1, hay que ver en el calendario. Porque es justo a la mitad entre... En la mitad de la noche, sí. Y es... No es 12 en punto, no es a las 12 en punto. Entonces acá hay un problema muy grande. Dijimos que había una matzá hasta Hatzos y una matzá diferente después de Hatzos. Pero cuando comemos matzah, ¿por qué comemos matzah? Por la matzah después de Hatzos. Pero la matzah que tenemos que comer es antes de Hatzos. Entonces no pega. ¿Qué está diciendo la Gadá? ¿Se entiende el problema? Vamos a las palabras del Rebbe. Tenemos que entender la matzah que nosotros comemos, como dice la Gadá. ¿Por qué comemos? Porque no hubo tiempo que leude la matzah de nuestros antepasados. Matzah, ¿acaso la matzah que nosotros comemos en el Seder de Pesaj es una matzah porque estamos obligados a comer matzah en Pesaj? Y esto fue antes de Hatzos. Entonces la Gadá tendría que haber respondido diferente. La Gadá tendría que haber dicho, ¿por qué comemos matzah? Porque la noche de Pesaj los judíos comieron matzah en Egipto. ¡Qué lindo! Ok, pegó todo bien. Pero no dice eso. Dice, ¿por qué comemos matzá antes de Hatzot? Pregunta la Gadá. Porque hubo una matzá después de Hatzot. ¿Y qué tiene que ver? No tiene nada que ver. Habrá que hacer dos. O comer así, o inventar otra cosa, correcto. Un ceder antes de Hatzot, otro ceder después de Hatzot. Yo qué sé. Pero no es así. Vinken, si es así, ¿cómo dice la Gadá que nosotros comemos matzá antes de Hatzot? Porque hubo una matzá después de Hatzot. ¿Qué tiene que ver? Hatzot en la mitad de la noche. ¿Qué tiene que ver? ¿Se entiende que no pega ni con cola? Bueno, voy a explicar. Klolus Ainian, en general, el asunto es así. Behemes y Beis matzos. En realidad hay dos matzot. ¿Okay? Dos niveles de matzá. Matzah shekoidem Hatzos, la matzá de antes de Hatzot, la mitad de la noche. Shetzricha shimur, hay que cuidarla. Un matzah sheachar Hatzos, y la matzá después de Hatzot. Después de la mitad de la noche, que no hubo tiempo para que leude. Estos son los dos niveles de matzá. Y por eso, en el lenguaje de la Torá, vamos a encontrar este mismo asunto. Si uno lee la Torá así de corrido, ni se da cuenta de esto. Pero ahora que el Rebbe nos dijo, mirá que hay dos niveles de matzá, vamos a ver si encontramos en algún paso, en algún versículo en la Torá, que hable de dos tipos de matzá diferentes. Y lo encontramos. Dikduk Lashon HaKosuk. Seamos precisos en las palabras de la Torá. Debe pasuk ba'erev tochlu matzois. En el versículo que dice a la noche coman matzá, que eso representa la primer matzá, antes de la mitad de la noche. Siv matzas haser vav. La palabra matzot está sin la vav. Si lees sin puntitos, dice matzat. Sabemos que los puntitos es matzot. Ok, pero dice, ahí le falta una letra.
Y cuando dice que nuestros antepasados hornearon la masa en forma de matzá, dice matzot con la vav. Hay dos palabras diferentes que aparentemente dicen lo mismo, pero la Torá las escribe en forma diferente. ¿Por qué? Porque te quiere mostrar, ojo, porque no estamos hablando de la misma matzá, estamos hablando de otra cosa. Pero se refieren a cosas diferentes, por tanto se escribe diferente. Se escribe diferente. A pesar de que se lee igual, pero se escribe diferente. Y Yadúa de Vav o Gilo. Y es sabido que el asunto de la Vav, el concepto de la Vav es revelación. No importa. Veainu, es decir, de Matzah Sheachar Hatzois, la Matzah después de la mitad de la noche, ya dijimos 10 veces. Porque se reveló el rey de todos los reyes, el santo bendito sea, se reveló a Hashem después de la mitad de la noche. Pero la matzá de antes de la mitad de la noche, Siv Haser Vav, que está escrita sin la Vav, Shetzri Hashimur, hay que cuidarla. Y evidentemente Dios no estaba revelado antes de la mitad de la noche en Mitzrayim. Por eso no está la Vav. Y esto ocurrió en la salida de Egipto. Esto fue el orden en la salida de Egipto. Una matzá antes de la mitad de la noche sin la revelación divina. A partir de la mitad de la noche, revelación divina, otro nivel en matzá. Pero hoy en día es diferente el orden. Hoy en día cambió la cosa. A través de la Torah y las mitzvot, que nos fueron entregadas, a través de la matzá que comemos antes de Hatzot, está la revelación divina de la matzá después de Hatzot. ¿Se entiende esto? Más o menos. Vamos a ponerlo en términos bien sencillos. ¿Cuándo apareció Dios en Mitzrayim para sacar al pueblo judío de Egipto? A partir de la mitad de la noche. Antes no apareció. La Torah misma lo dice, a partir de la mitad de la noche apareció Dios con la plaga de los primogénitos. De noche, sí. El pueblo judío salió de Egipto. Salió de Egipto de día, quise decir. Salió de Egipto y me quedé ahí para trabado. Salió de Egipto de día. Pero la plaga de los primogénitos fue de noche, a partir de la mitad de la noche. Sí, en la película parece que fue de noche. Bueno, no sé. A partir de la mitad de la noche. Pero el pueblo judío estaba sentado en sus casas, a partir del anochecer, que no tiene que ver con la mitad de la noche, a partir del anochecer estaban comiendo el Korban Pesach, comiendo matzá, Korban Pesach, preparándose para irse. Llegó la mitad de la noche, empezaron a escuchar gritos por todos lados, ¿sí? Gente muerta por todos lados, egipcios gritando, bla, bla, bla. De día salieron. Bien, este es el orden de la historia. Después de la 10ª plaga. Pues, sí. Esta fue la historia. Ahora, a partir de la mitad de la noche hay una revelación divina. No importa cuál era y cómo era, no importa. Una revelación divina. ¿Cómo la vemos? Dios se apareció en Egipto y empezó a matar primogénitos. Así de sencillo. Revelación divina. Antes de la mitad de la noche no había revelación divina. Estaban los judíos ahí sentados comiendo, como si fuesen uno más. Comiendo matzá y comiendo corderito asado. Comiendo matzá antes de salir. Sí. O sea, refuerza lo que vos estás diciendo, que o sea, no estaba, ahí tenían tiempo para cocinar. Totalmente. ¿No? Si la habían cocinado de antes. Totalmente. Bien. Entonces, ¿cuándo hay revelación divina? A partir de la mitad de la noche. Eso está claro, ¿sí? Que aparece Dios en Egipto. ¿Sí? Ahora, nosotros comemos matzá en Pesach, nosotros mismos, comemos matzá en Pesach antes de la mitad de la noche. Ya dije varias veces, hay que comer la matzá de la primera noche de Pesach antes de la mitad de la noche. ¿Estamos? Bien. La Agadá pregunta, ¿por qué comemos matzá? Y dice, por la matzá después de la mitad de la noche. Pregunta al Rebbe, no tiene sentido. Comemos matzá antes de la mitad de la noche y representa la matzá después de la mitad de la noche. No tiene nada que ver. Entonces el Rebbe responde, en Mitzrayim, que todavía no había Torah, no había mitzvot, tenés razón. La matzá de antes de la mitad de la noche es una matzá seca, digamos, sin revelación divina. Y la matzá después de la mitad de la noche es una matzá con revelación divina. Bien, pero hoy en día, a través de que tenemos Torah y mitzvot, Dios se revela en las mitzvot que nosotros hacemos. Entonces, la matzá que comemos antes de la mitad de la noche también tiene revelación divina. Por eso la Agadá dice, ¿por qué comemos matzá antes de la mitad de la noche? En recuerdo de la matzá después de la mitad de la noche de Egipto, que tenía revelación divina, hoy también hay revelación divina en esta matzá. ¿Se entiende mejor? Ahora va a decir el Rebbe.
וזהו מצה זו שאנו אוכלים קודם חצויס y al shum shenigla lei melch melch mugash borg pero yispik lehachmitz. Y por eso la matzá que nosotros comemos hoy en el Seder de Pesach, no hoy, ahora me refiero al Seder de Pesach, ahora no es Pesach, estamos llegando, pero no es Pesach. La matzá que comemos en el Seder de Pesach antes de la mitad de la noche es en recuerdo de la matzá que el pueblo judío tenía después de la mitad de la noche en Mitzrayim con la revelación de Hashem, que no hubo tiempo para que leuden. De Gilu y Ze, esa revelación divina que hubo en Mitzrayim en ese momento, Meir lanu b'matzah shekodim chatzis, ilumina para nosotros en la matzá antes de la mitad de la noche. ¿Estamos? Hasta acá fue toda la pregunta, toda la voltereta para entender que hay dos tipos de matzá, y hasta acá fue la respuesta. ¿Cuál es la revelación divina? Está en las mitzvot, y a través de las mitzvot, la matzá que nosotros comemos hoy representa lo mismo que era la matzá después de la salida, después de la mitad de la noche. Punto. Ahora viene todo el punto central del discurso. La matzá que comemos hoy representa la posterior, no la anterior. Correcto. ¿Por qué? Porque hoy en día, a través de la mitzvot, tenemos la misma revelación que ellos tuvieron después de la mitad de la noche. Y no antes. Correcto. Porque no hubo revelación antes. Pero en realidad con cada plaga no hubo revelación. Sí, Digo. correcto. Pero esta plaga fue después de la mitad de la noche. Estamos hablando puntual de la última. Sí. Ahora bien, ¿qué nos enseña esto a nosotros y qué nos deja todo esto? Ahora empieza el tema, digamos, del Maimon. Todo esto era para probar que hay dos tipos de matzá. Ahora bien, Ambre Razal, dijeron nuestros sabios, en cada generación, en cada generación uno tiene que verse a sí mismo como que uno mismo salió de Egipto. Es decir, hay una salida de Egipto en cada generación, y el Alter Rebbe agrega, literalmente cada día hay que salir de Egipto, todos los días. Así como existe Egipto y la salida de Egipto físicamente hablando, que es la historia de los judíos en Egipto, qué sé yo, que Moiken y Mitzrayim y Mitzrayim Berruchnius, espiritualmente hablando también existe Egipto y existe la salida de Egipto espiritualmente hablando, y eso es algo concreto que todos tenemos que hacer, no solamente en cada generación, todos los días. ¿En qué consiste esto? Mitzrayim ulashon meitzar ugvul. La palabra Mitzrayim, si le cambiamos los puntitos en hebreo, sale metzarim, límites. Mitzrayim significa límites. Entre paréntesis, ahora vamos a ver lo que dice el Rebbe, pero en términos bien simples, son los límites que uno mismo se impone o que el medio le impone y uno dice, no puedo avanzar en este asunto de Torah Mitzvot. Yo no puedo porque tengo límites. Bueno, eso es Mitzrayim. ¿Sabes qué? Tienes que salir de Mitzrayim. Rompe con esos límites, superate. Yetzias Mitzrayim. Quiere decir que no es en cada generación nada más, no es en cada día nada más, es en cada asunto en la vida. En forma constante uno tiene límites, autoimpuestos por uno mismo, internos y externos. Aquí el trabajo y la razón por la cual existimos es superar esos límites. Esto es todo el trabajo que Dios nos mandó a este mundo para hacer. En los términos del Maimar, en las palabras del Maimar un poquito más técnicas que lo que yo dije, ¿en qué consisten los límites nuestros? El hecho de que el alma animal que todos tenemos limita y oculta, tapa al alma divina que tenemos dentro de nosotros. Tapa nuestra capacidad de sentir a Dios. Tenemos un cuerpo, tenemos un alma animal que está todo el día pensando en pavadas. El Rebbe lo va a decir bastante más claro que yo. Está todo el día pensando en cualquier pavada. Y eso nos impide pensar en Dios. El alma divina está investida dentro del alma animal, como si fuese el alma animal una ropa del alma divina, y la rodea el alma animal al alma divina de todos lados, de toda forma, al punto que el alma divina se contrae tanto, se empequeñece tanto, que se vuelve una cosa pequeña y oculta. Se oculta, se tapa. Al punto tal, esto lo digo yo, no está en el Maimar, al punto tal que te puede aparecer un yehudí que dice, yo no me importa nada del judaísmo, no me importa Dios, ni siquiera creo en Dios, no me importa nada.
si es un yehudí, tiene un pedazo de Dios adentro suyo, pero está tan pero tan tapado y tan pero tan enterrado dentro de un montón de schmutz, de basura, etcétera, que es capaz el tipo de decir, yo ni soy judío, no me interesa todo eso. Es capaz de decir eso, Has Beshalom. ¿Por qué? Si el tipo es judío, porque está recontra tapado eso. El rey va a decir después por qué está tapado, ¿sí? ¿Qué es lo que lo tapa? Va a decir, básicamente el punto es, todas las, el rey lo pone Veltish Anahois, lo pone en Yiddish. Veltish Anahois son todos los pensamientos, todos los anajos son pensamientos. Anajos es la forma de pensar, la estructura mental que tenemos es Veltish. Es del mundo, es una estructura mental mundana, ordinaria, orientada, por ejemplo, hay que laburar, hay que ganar plata, hay que pagar hay que ir de vacaciones a Miami, hay que hacer esto. Y Veltish Anajos, ¿quién te dijo que hay que hacer eso? ¿De dónde salió que hay que hacer eso? Y porque todos los compañeritos de mi hijo lo hacen y si no lo hago soy un... entonces son Veltish Anajos. Son cosas del mundo, no tiene nada que ver con el pensamiento yiddish. En ningún lugar en la Torá está escrito que si no hay vacaciones en Miami no son vacaciones. ¿Dónde dice eso? Entonces son Veltish Anahois, son cosas del mundo. Y la gente se rompe el lomo laburando, muchísima gente se rompe el lomo laburando para ir a Disney. Porque tienen que ir a Disney. Pobre mi nene, ¿cómo no va a ir a Disney? Todos los compañeritos van a Disney y mi nene no. Se rompen el lomo. Porque hay algunos que no les va tan bien, entonces cuesta muchísimo. No importa, hay que hacerlo igual. Veltish Anahois. ¿De dónde salió una cosa así? Son cosas del mundo. Welt en Yiddish quiere decir mundo. Pensamientos y formas de estructuras mentales que no tienen nada que ver con nosotros. Nada. Vamos a ver. ¿Cómo hace entonces el alma animal, el alma animal tapa, rodea, oculta al alma divina? ¿Qué genera el alma? ¿Qué genera este ocultamiento, esta contracción del alma divina dentro del alma animal? A pesar de que la persona medita en meditaciones divinas, piensa pensamientos de Dios, etc. Y de hecho el punto central del discurso es en qué pensar. Vamos a ver ampliamente, el rey va a dar montones de sistemas y ideas de pensamiento, de meditación. A pesar de que el tipo medita en Dios, sin embargo el alma no tiene fuerza para salirse de la cobertura y de la cárcel del alma animal. No tiene fuerza. Para subyugar al alma animal, para transformarla, no tiene fuerza. No tiene fuerza. El tipo piensa en Dios y cierra los ojos y antes de rezar piensa en quién es Dios y qué quiere de él, cómo crea el mundo, la grandeza de Dios, etcétera, etcétera. Y sin embargo no siente nada y no pasa nada. Porque el cuerpo continúa estando fuerte como antes. El alma divina no logró debilitar al cuerpo. No, ¿qué quiere decir debilitar al cuerpo? No me malinterpreten. No quiere decir que hay que estar enfermo, Has Veshalom. El Rambam dice claramente, la salud es parte del servicio a Dios. A lo que se refiere es, el cuerpo pide choripán. Y quiere choripán de acá, y choripán de allá, y pati de esto. Y el cuerpo es muy fuerte. Y hay que saber que eso no se puede hacer, si no es un choripán kosher, obviamente. El kosher está bien, se puede. Pero el deseo es muy fuerte. ¿Cómo se aplaca ese deseo? A través de explicarle al cuerpo que está equivocado, que no se puede vivir de deseos. No se puede vivir de estas pavadas. Entonces, el tipo medita antes de rezar, piensa en Dios, y piensa correctamente, con ideas correctas, piensa Hasidis, estudia Hasidis, etc. Pero está tan oculta el alma divina dentro del alma animal que no le permite al tipo ablandar el cuerpo. ¿Por qué ocurre esto? Porque la meditación es algo que lo trasciende, es algo muy global, muy general. El Shulchan Aruch dice, ya lo hablamos varias veces, el Código de Ley Judía dice, antes de rezar hay que pensar la grandeza de Dios y la bajeza, la pequeñez del hombre, antes de rezar. Entonces el tipo que piensa, pues dice, bueno, Dios es grande, vamos, a abrir el sidro y empezamos. No alcanza con eso. No vas a lograr modificar nada en tu vida, no vas a lograr sentir nada por Dios, por simplemente decir Dios es grande. Claro. Y listo, empezamos. ¿Cuán grande es? ¿En qué sentido es grande? ¿De qué forma es grande? Hay que pensar en forma detallada. El rey va a decir un montón de cosas acá, van a ver.
Hoy no lo vamos a estudiar, pero el rey va a traer montones de ideas para pensar qué significa que Dios es bondadoso, qué significa que Dios es severo. Muy, muy interesante. Y cuando piensa el tipo en Dios, lo hace en forma solamente global, general, y no toca lo más profundo de su alma. Al derech, similar a la idea que aparece en el Talmud, Gamba Pumachtarta Rahmanokario, el ladrón antes de robar le pide ayuda a Dios, que yo siempre doy el mismo ejemplo porque es un ejemplo de la que more. ¿Sí? Si el ladrón cree en Dios, ¿para qué roba? Y si el ladrón no cree en Dios y por eso roba, ¿para qué le pide ayuda? Porque la creencia, la fe es algo tan global, está muy por arriba, muy general, no afecta. Repetilo del ladrón, tu vida, por favor. Repetilo del ladrón. Es un Talmud, la Gemara dice, Gamba Pumachtarta Rahmanakari, es una imagen. El ladrón antes de robar, antes de entrar en el pozo, el túnel que lo lleva a la casa del tipo que quiere robar, dice, Dios ayúdame. Si el ladrón cree en Dios, Dios dice que no se puede robar. ¿Qué haces robando? ¿No creías en Dios? Y si el ladrón no cree en Dios, entonces no le importa nada y roba, ¿para qué le pedís ayuda a Dios? Si no existe. ¿No era que no creías en Dios? Es una contradicción, una paradoja. A propósito, es una imagen, digamos, paradójica. Y esto es lo que pasa con el 90% de nosotros, si no más. 90% de nosotros. Le preguntás a un yehudí, ¿crees en Dios? Sí. ¿Comes kasher? No. ¿Pero no era que creías en Dios? Dios dijo que hay que comer kasher, ¿sabías? Sí, yo creo en Dios, claro que sí. ¿Cómo no voy a creer en Dios? ¿Por qué no hace lo que Dios dice? Y empieza con cualquier pavada, ¿sí? Es muy difícil, no me enseñaron, ni tu abuela, mi tía. Entonces no crees en Dios. Este es más. Vos no crees en Dios, no te importa lo que dice Dios, y te haces cualquier cosa. No, yo creo en Dios. Bueno, es una paradoja. Y esa paradoja la vivimos todos. Cada uno en su nivel. Y más que paradoja, contradicción interna personal. Total. Si no es que ayer con cualquiera de los 613 mitzvot que uno no cumple, en definitiva. Totalmente. Es así. Bueno, ahí está la raíz por la cual siempre hablamos del conflicto interno del yehudí, que vos muy bien me explicaste, que es la lucha entre el Yetzer Hara y el Yetzer Tov. Es lo que está diciendo acá al revés. Eso es lo que... Es lo que está diciendo al revés. Areshemam Bashem, el ladrón cree en Dios. Shemashgiach Hakol Prat, que Dios supervisa todos los detalles de la vida. El ladrón cree en esto. Y Dios tiene la fuerza para salvarlo. El tipo está entrando en el túnel y quizás se encuentra con alguien que lo mata, no sabe. Entonces, Dios, ayúdame y salvame para que nadie me haga daño. ¿Pero qué vas a hacer? Algo contrario a lo que Dios quiere. Entonces, Dios tiene capacidad en sus manos, digamos, para salvarlo en todo lo que él necesita y en su sustento. Y sin embargo, a pesar de que cree en Dios, no lo afecta en absoluto en lo más profundo a este tipo, hasta que hace lo opuesto de la voluntad de Hashem, totalmente, va y roba. Y Dios dice que no se puede robar. Y esto es una paradoja, es una cosa y su opuesta. Contradicción. El tipo pide de Dios que le haga tener éxito en su robo. Que le pide que ayúdame a hacer lo opuesto de lo que vos querés. ¿Cómo puede ser? No tiene sentido. Al derech ze, ya terminamos. Al derech ze ubeisboinenus, de nefesh elokis. Lo mismo ocurre con la meditación antes del rezo en la persona, en el alma divina. Agam shemeva eru masbir nefesh abamis. Kama inyonim biasabes elokus. A pesar de que el alma divina, a través de que el tipo piensa antes del rezo, le explica y le aclara al alma animal varios asuntos divinos, del Tzimtzum, y le explica de Sfirois y del mundo de Atzilus, y yo que sé cuántas cosas le explica. El alma animal a través del alma intelectual, no importa el detalle de qué es cada una, quizás yo lo explico mejor en la clase que viene. Entiende estos asuntos. El alma divina le explica cosas que el alma divina explica cosas que el alma animal entiende. Y el alma animal está de acuerdo. O sea, en términos más sencillos, el alma divina le dice al alma animal: che, ¿quién te da de comer a vos? No sé, dice el alma animal.
Es Dios, ¿sabías? Que Dios le da de comer a todas las criaturas, como los salmos que están al comienzo del rezo. Dios le da de comer a todas las criaturas, y Dios prepara la comida para todos, Abre y Dios cuida Jerusalén, sí. y abre tus manos y Dios te va a saciar. ¿Sabías que es Dios ese? Y ahora el animal dice, che, qué ocupado este Dios, es un buen tipo, me gusta Dios, muy bien, Amnam. Sin embargo, esto es algo intelectual solamente. El alma animal dice, ok, racionalmente hablando, Dios es lo más grande que hay, habría que hacer todo lo que Dios dice. Es un fenómeno. Pero sin embargo, no se mueve un centímetro el tipo para salir de sus costumbres. No lo afecta. Lo entiende, pero no lo afecta. El tipo sigue en la suya toda la vida. A pesar de que entiende que Dios es el más poderoso que hay, es el creador de los cielos y la tierra, es el que prepara todo, es el que supervisa todo. Y sin embargo no cambia nada. O como como vemos en la práctica, en la naturaleza de las personas, las personas siguen en sus vidas con frialdad, con la estructura mental del mundo, como dije antes, estructura mental mundana, ordinaria. Las personas siguen la vida sin ningún problema. No es necesario comer kasher, no es necesario cumplir Shabbat, siempre fuimos así, siempre seguimos así, y todo el mundo hace lo mismo y no hay por qué cambiar nada. Pero ¿sabías que Dios dio el séptimo día para descansar? Sí, claro, lo estudiamos en Bereshit, dice. En Parshas Bereshit dice que el Shabbat es un día santo. Y, bueno, pero el mundo sigue por otro lado, ¿qué quiere que haga? Nos quedan 7-8 líneas para terminar el capítulo. Yo diría que avancemos menos de 5 minutos. líneas. O como Binyanim Levushim Vanago, ahí estamos en página 222. Y como en el tema de las ropas, por ejemplo. Y las costumbres de las personas. Bekama Inyonim, en varios asuntos. Beifane Bedarke Atfila, que tiene a Shulchan Aruch, como por ejemplo las formas y el camino para hacer tefilá, para rezar, como están las leyes en el Shulchan Aruch. La gente le da el 5 de bolilla. Vejen, Beshiar Inyonim, de Hidur Mitzvah, y también en los otros asuntos de embellecer las mitzvot, de hacerlas de la mejor manera posible. La gente te pregunta, che, ¿con esto ya cumplí la mitzvah? Sí, gracias, no me hinches más, basta, listo, cumplí a otra cosa. Y ni que Shemarim Lahem es Inyonim Mahem, como Shetrichim Lies, cuando le mostrás a la persona estos asuntos como tienen que ser, que realmente hay que rezar de esta manera. Se reza, por ejemplo, la midá con los pies juntos, no así nomás para cualquier cosa. Hay que vestirse de esta manera. La mujer tiene que tener cuidado que no se vea tal cosa, etcétera, etcétera. Le mostrar las cosas como tienen que ser al Pit Dina y a Toira, de acuerdo a las leyes de la Torah. A pesar de que entienden claramente, tenés razón, tiene que ser así. Muy bien. Ven Ira y Elekim, y son temerosos de Dios. Veshombrim le caen esa mitzvahs, y cuidan para observar los preceptos. O sea, acá el Rebbe en realidad levantó la vara bastante, ¿sí? El Rebbe está hablando de gente religiosa, cuanto más aún gente no religiosa, pero el Rebbe está hablando de gente extremadamente religiosa que quiere cumplir las mitzvot como corresponde, pero dale, alcanza con hacer así, ya está. Cuando le mostrás cómo tiene que ser realmente, cumple las mitzvot, pero con frialdad. Así nomás, así, hay que rezar y listo. 15 minutos terminamos Shaharit, no te preocupes, ya terminamos así. ¿Cómo 15 minutos todo Shaharit? ¿Cómo haces 15? Y porque decís rápido. O mover los labios, ni siquiera es necesario pronunciar. Mover los labios. Listo, terminamos Shaharit. ¿Qué hiciste? Y todo lo hacen entonces con frialdad, al pie enojo, dice Oilam, de acuerdo a la estructura mental ordinaria del mundo. Y tanto cuando vos expliques a ellos, y entienden las cosas intelectualmente hablando, pero esto no afecta y no los mueve un pelo para salir de las cosas que están acostumbradas a hacer. Y así es el alma animal. A pesar de que entiende y sabe lo que el alma divina le explica, pero no afecta en absoluto
para que pueda salir el alma divina de su opresión del cuerpo y de las pasiones del cuerpo, y de las pavadas del cuerpo, y de los deseos del cuerpo. No cambia nada. Este fue el primer capítulo. Kitsu, resumen. Explicamos que dijimos explicamos que esta cuestión que dice la Gadá, que comemos matzá porque no hubo tiempo para que leude, y dijimos una pregunta, preguntamos que nos obligaron, la Torá nos dice que tenemos que comer matzá en Pesach solamente hasta la mitad de la noche. Y aquí lo tenemos perdón. Y la revelación de Dios fue después de Hatzis. Esto simplemente está repasando las preguntas. Veis matzois, entonces hay dos matzot, antes de la mitad de la noche, después de la mitad de la noche. A través de la entrega de la Torá, ilumina la presencia de Hashem como, en la matzá antes de la mitad de la noche, como era la matzá después de la mitad de la noche. Y después lo último, Yetzias Mitzrayim Avoida Ruchnis, la salida de Egipto es un trabajo espiritual. Veías, y explicó el discurso, que la meditación del alma divina no afecta al alma animal. De la misma manera que el temor al cielo no afecta a las personas que se conducen de acuerdo a la estructura mental del mundo. No funciona, simplemente no afecta, no hace nada.